Cordial saludo, estimados estudiantes. Hoy nos reúne en este video tutorial. Vamos a desarrollar el sistema de inventario permanente por método PEPS y promedio ponderado. Este es el taller que habíamos publicado en la página, en la plataforma, que incluso está, que empezamos a hacer la primera parte en clase. En la última clase presencial que tuvimos. No obstante, pues aprovechando esta herramienta voy a empezar desde cero nuevamente de cómo hacer la medición de inventario por el método PEPS y luego vamos a mirarlo por método promedio ponderado. Es el mismo ejercicio, solo que cambia el método. Entonces aquí tenemos que es una empresa Butacos Armenia Limitada, es una sociedad de personas, es una comercializadora, comercializa butacos de madera rústica y presenta los siguientes hechos económicos para un periodo determinado, en este caso para febrero, para el mes de febrero del 2020. Entonces allí llevamos los saldos iniciales. Recordemos que los saldos iniciales lo que venía con lo que cerró el periodo anterior, es decir, a enero 31 del año anterior, ¿sí? Enero 31 del mes anterior, correspondiente al mes anterior. Llevamos entonces las cantidades y el costo unitario. Entonces aquí tengo el CARDES, que usted ya lo conoce, ya conocen la plantilla. Vamos a hacerla aquí por PEPS, primeros en entrar, primeros en salir. Nos dice que el 1 de febrero del 2020 tenía unos saldos iniciales. Como son saldos iniciales, no sabemos si fue producto de entradas o salidas, es un saldo, como su nombre lo indica, ¿cierto? Y pues si es un saldo, se pasa tal cual a la columna de saldos. Recordemos que el CARDES tiene una fecha, una descripción, esto va en orden cronológico, unas entradas, que allí lo que corresponde son las compras o devolución en compra, que luego vamos a hacer un taller, un video tutorial cuando haya devolución, pero de una vez pongámoslo acá para que lo tengamos presente. Y en salidas van las ventas o devoluciones en venta. También tengámoslo allí claro para que lo repasemos, que lo tengamos a la vista. Y el saldo pues es el contraste de lo que tenía, ¿cierto? De lo que entré, de lo que entró, de lo que compré, menos lo que salió. Y este es el resultado que tenemos. Muy bien. Entonces allí nos dice el ejercicio que fueron 10 unidades a 50.000 pesos cada una. Entonces lo ponemos acá, 10 a 50.000, perdón. Y multiplicamos, siempre recordando que es por fórmula. Tomamos las 10 y nos paramos en el 50.000. Es decir, que tenemos un inventario de 500.000 pesos. Ese es que el saldo inicial, el saldo final de enero, saldo inicial de febrero. Luego nos dice que compró el 10 de febrero 25 unidades a 50.000. Entonces nos devolvemos allá. El 10 de febrero, 20 días después, compra de mercancía. Y nos dice que fue, como es una compra, entonces lo vamos a llevar por ahí por compras, de 20 unidades a 50 y recordemos que nos decía a 55.000, 25, perdón, 25 a 55.000. Multiplicamos, nos paramos, para los que aún no tienen destreza en Excel, entonces igual o más para fórmula, el más es como el más fácil de ubicar en el teclado. Nos paramos en el 25 por 55.000 y le damos enter. Es decir que 1.375.000 pesos se compró el 10 de febrero. Como es primeros en entrar, primeros en salir, no hay combinación. Nótese que tenemos 10 unidades a un costo, voy a señalarlo acá para que ustedes visualmente lo identifiquen, y 25 unidades a otro costo. Son costos diferenciales, uno a 50.000 y el otro a 55.000. Entonces, en ese sentido, el método primeros en entrar, primeros en salir, lo que nos dice es no las combine, tienen costos diferentes, es decir, que pasa tal cual aquí a salidas, lo llevamos igual o más, nos paramos en 55
y multiplicamos. Muy bien, ahí tenemos 1.375.000. Listo. Ahora vamos a vender 12 unidades al costo que nos dé el PEPS. Vamos a vender 12. ¿Qué tenemos? Pues tenemos 10 a 50.000 y 25 a 55.000. Allí, esto es lo que tenemos hasta el momento. Ahí podríamos pasar una rayita más gruesa. Y por lo tanto nos dice que el 12 de febrero vamos a vender 12 unidades, ¿cierto? 12 unidades, 12 unidades. Pero tenemos solo 10 a 50.000. Entonces en salidas, que son las ventas, listo, salidas, bueno, esas ventas vamos a trabajarlo con verdecito de salida, más bien. Entonces vamos a coger esas 10 unidades, ¿sí? Agotamos primero esas que fueron las primeras que entraron a 50.000 cada una, igual o más, y multiplicamos las 10 por las 50. Es decir, que el saldo es, teníamos 10 a 50 menos 10 que agotamos, ya no tenemos nada de 50.000, ¿sí? Bajamos el costo, por lo tanto 0 por 50 da 0, pero como fueron 12, nos faltan 2 más, entonces sacamos 2 más, pero ¿a qué costo? Al segundo costo, a la segunda entrada, en el orden que haya entrado, ¿cierto? Primero teníamos 10 a 50 y luego 25 a 55.000, seguimos cogiendo de esos y multiplicamos, igual o más, nos paramos en lo que queremos multiplicar. Es decir que de esas 12 unidades, 10 salieron a 50.000 y 2 salieron a 55.000. Entonces tenemos 25 que habían para efectos de saldo menos 2, nos quedan 23, y al costo que había, ¿cierto? Entonces multiplicamos este por este, ¿cierto? Se puede de las dos formas. Se puede multiplicar el saldo en cantidades 23 a 55, o otra forma de verificarlo era, teníamos 1.375.000 menos 110.000 que vendimos, también nos da lo mismo. Como deseen pueden hacerlo. Muy bien, ahí podemos pasar otra lineecita porque hasta ahí terminó esa actividad. Luego nos dice que compra mercancía de 30 a 40.000 pesos, pero aquí tenemos algo adicional, y es que hay una nota. Entonces vamos aquí a bajar a la nota, al pie de página, y esa nota lo que nos dice es que la compra del 23 de febrero, ¿sí? 23 de febrero, es decir esta, ¿sí? Esa compra del 23 de febrero, que es esta la que vamos a hacer. Voy aquí a dividir pantalla para no estar bajando y que tengamos todo esto en pantalla. Ahí, perfecto. Ahí entonces tenemos que la compra de ese 23 de febrero incurrió en costos adicionales para darle su condición y ubicación actual del inventario, costos y fletes y transportes por 65.000. Incurrió en esto, ¿sí? Y para 30 unidades, es decir, para 30 unidades, eso fue el total, 65.000, y empaques por unidad de 550 pesos, ¿cierto? ¿Qué nos dice la norma frente a eso? Pues que estos costos necesarios para poner a disposición para efectos de comercialización el inventario, pues deben ser un mayor valor del activo. ¿Qué quiere decir eso? Que no van a salir a 40.000, sino que van a salir a 40.000 más el equivalente a lo que le corresponde por unidad sobre esos costos y fletes, y lo que corresponde por unidad por esos empaques, que en este caso sí es más fácil visualizarle. Nos dice que esos 550 pesos. Muy bien, vamos a llevarlo aquí en nuestro jueguito de el detalle de ese costo adicional. Entonces nos dice, vamos a hacerlo ahí lo que acabamos de mencionar, nos dice que fueron 30 unidades a 40.000, ¿sí? Este es el costo de adquisición del que habla la norma, costo de adquisición, ¿sí? Pero nos dice que incurrió en fletes y transporte, nos dice que incurrió en 65.000, fue el total para 30 unidades, ¿sí? Entonces aquí lo vamos a mencionar, para esas mismas 30 unidades, ¿cierto? Se incurrieron en 65.000 pesos. Es decir, que ¿cuánto le asignamos por unidad? Pues asignamos 2.166 pesos, ¿cierto?
Y nos dice que también incurrió en empaques 550 pesos, ahí sí por unidad. Entonces 550 pesos por unidad. ¿Listo? Entonces multiplicamos y nos dice que eso se fue en empaques 16.500 para atender la compra de 30 unidades. En fin, tendríamos 30, ¿cierto? ¿Cuánto es el costo? Pues sumamos todos esos y dividimos el subtotal entre el número de unidades, ¿cierto? Es decir, que ya no van a salir a 40.000, sino que el costo que vamos a llevar a inventario es de 2.716 pesos de más, porque incurrió en fletes y transporte y empaques. Y según la norma, eso es un mayor valor de ese inventario. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es traer la fecha. Recordemos que eso sucedió el 23 de febrero. Y vamos a decir que es compra de mercancía, ¿cierto? Que es compra de mercancía. Y vamos aquí a mencionar que fueron 30 unidades por entradas, ¿de acuerdo? Porque es una compra y a costo unitario, que es este, ¿cierto? Pues ¿cuánto se nos va a ir? Podemos traerlo de allá o podemos tomarlo de, podemos multiplicarlo como lo hicimos acá o podemos traerlo de aquí. ¿Listo? Entonces pasan tal cual, ya no tenemos solo 23 a 55.000, ya no solo tenemos esto, sino que también tenemos esto. Muy bien, eso es lo que tenemos allí hasta el momento. No es necesario entonces que pasemos la línea para que no nos confundamos. Listo, ahora que tenemos, nos dice que luego hubo otra compra de 10 unidades a 35.000 pesos, ¿cierto? ¿Por qué varían estos costos? Pues porque el mercado oscila, la oferta y demanda y demás. Variables macroeconómicas que influyan, ¿de acuerdo? Entonces varían esos costos. Entonces vamos a comprar 10 más al día siguiente a 35.000 pesos. Entonces el 24 de febrero vamos a comprar también compra de mercancía 10 unidades a 35.000. Ahí no hay nota adicional, no incurrió en nada de eso. Entonces podemos avanzar. Multiplicamos igual o más, nos paramos en el 10 por el 35. Listo, teniendo ello, entonces pasamos tal cual a saldos. No podemos mezclarlo porque son costos diferenciales, ¿cierto? Tenemos 23 a 55, 30 a 42.000 y 10 a 35.000, ¿cierto? Muy bien, eso es lo que tenemos hasta el momento en inventario en ese orden, es decir, primero en entrar, primero en salir, como dice acá el método, pues primero vamos a vender de estas, luego de estas y por último de estas si es el caso. Es así como al siguiente día, el 25 de febrero, va a vender 25, ¿de acuerdo? Va a vender 25 unidades ese 25 de febrero. Entonces vamos a ponerlo allí, 25 de febrero del 2020, va venta de mercancía, ¿sí? Nos dice que la venta corresponde a 25 unidades, pero ¿qué tenemos? Tenemos 23 a 55.000, no tenemos más de esas primeras, entonces primero vamos a agotar esas por salidas, ¿sí? Por salidas, multiplicamos, ¿sí? Es equivalente a 1.265.000. Entonces, ¿qué tenemos allí? 23 que habían menos 23 que acabamos de vender a ese costo, 55.000. Por lo tanto, ya no nos queda inventario de por ese concepto, por ese costo. Y dos más, ¿cierto? Las cogemos al siguiente, ¿sí? Primero en entrar, primero en salir. Ya agotamos estas, luego agotamos estas, ahora vamos a agotar un poquito de estas, nos dicen que solo dos más para llegar a las 25 y multiplicamos, ¿sí? Teníamos 30 menos 2 que acabamos de vender a ese costo, ¿cierto? Y sacamos el resultado siempre con más, nos paramos en el 28 en las cantidades por el costo unitario, ¿listo? Y se bajan tal cual, aquí voy a insertar otras hojitas con control más
se insertan esas hojitas, esas filas de más, y de las de 35.000, voy a ponerlo acá, de las de 35.000 pues no hemos tocado ahí nada absolutamente, entonces están intactas. Nos paramos en el 10 y nos paramos en el 35. Eso es lo que tenemos hasta el momento. Muy bien. Luego nos dice que compra, vuelve y se abastece de 10 unidades el 27 de febrero a 34.500. Entonces tenemos aquí ya no es necesario porque fue una compra. Entonces seguimos el 27 de febrero, otra compra de mercancía. ¿Sí? Otra compra de mercancía por entradas, como habíamos mencionado. Y entonces aquí corresponde a 10 unidades a 34.500. Y entonces tenemos ahí 10 unidades a 34.500. Entonces 10 a 34.500. Por lo llevamos allá a saldos y multiplicamos. Entonces, ¿qué tenemos hasta el momento? Tenemos de 42.000 pesos, tenemos 28. En caso de vender, esas serían las primeras que agotamos. De 35.000 pesos tenemos 10, seguirían las siguientes. Y de 34.500 tenemos 10, serían las siguientes en el caso que nos demandaran todo ello. ¿Listo? Aquí nos paramos en la fila y con control más para el caso de insertar más filas, o control menos para el caso de disminuir. Y luego una venta el 28 de 45. Vamos a hacer esa. Entonces cerramos aquí, eso es lo que tenemos hasta el momento. Pasamos una línea aquí, borde inferior grueso, y decimos que el 28 de febrero del 2020 tenemos una venta de mercancía. ¿Cuántas vamos a vender? 45 a costo PEPS, ¿cierto? A lo que salgan según nuestro orden. Entonces, ¿de cuáles vamos a agotar primero? De estas, ¿cierto? Vamos a ponerle aquí otro colorcito para reiterar. ¿Cuántas? Todas, porque fueron 45. Entonces agotamos de esas 42.000 pesos, agotamos las 28, ¿cierto? Multiplicamos, ¿cierto? Llevamos 28, pero son 45. Entonces agotamos las 10 de 35.000 pesos, ¿cierto? Y multiplicamos para saber cuánto hay. Hasta allí llevamos 38 unidades, pero son 45, es decir que nos falta. Entonces seguimos, nos faltarían 7. Entonces agotamos esas 7 del siguiente costo, en ese orden, ¿cierto? Serían la de 34.500 y vamos a agotar 7. Ahí tendríamos las 45 y multiplicamos. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ¿qué nos queda? Pues de las de 42.000, vamos a ver qué nos queda de 42, que nos queda de 35 y que nos queda de 34.500. De las de 42 teníamos 28 menos 28, o sea, no hay nada. De las de 35 teníamos 10 menos 10, también agotadas. De las de 34.500 teníamos 10 menos 7, entonces nos quedan 3 unidades en inventario para vender. Y multiplicamos, pues todo un número multiplicado por 0 da 0, no tenemos ya ni de 42.000 ni de 35.000, no nos quedó absolutamente nada, solo nos quedaron 3 a 34.500. Por lo tanto, el saldo final, porque ahí ya termina nuestro ejercicio, el saldo final, ¿sí? Ya ahí termina, que no tenemos más. El saldo final nos quedaron solo 3 a 34.500, que fue la última compra, ¿sí? La última compra corresponde a la última compra que hicimos el 27 de febrero. Lo demás, de ahí para arriba, se vendió. Muy bien. Para no confundirlos, voy a quitarle todo este color. Eso era como para que nos fuéramos llevando. Y ahora lo que vamos a hacer es la comprobación. La comprobación entonces va en función de lo siguiente. Vamos, la comprobación, voy a escribirla acá. La comprobación es igual a sumatoria de entradas en cantidades, ¿sí? O sea, en unidades, sería igual a saldo inicial
en cantidades más la sumatoria de entradas en cantidades menos la sumatoria de salidas en cantidades. ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo allí. Nos paramos aquí en cantidades, es decir, nos están haciendo referencia a entradas, cantidades, salidas, cantidades y saldo inicial. ¿Sí? A eso es lo que nos están mencionando. Entonces nos dice sumatoria, ¿cierto? Como es sumatoria, pues ¿de dónde vamos a sacar esa sumatoria? Pues lo vamos a parar acá en cantidades al final, ¿sí? Debajo de cantidades al final, y vamos a darle aquí autosuma, y vamos acá en la parte superior derecha a extender esa información. ¿Listo? Nos dice que en total para el mes de febrero, ¿sí? En total para el mes de febrero entraron 75 unidades, ¿cierto? Y nos dice luego sumatoria de salidas, ¿sí? Entonces hacemos lo mismo en salidas, cantidades, debajo vamos a autosuma, nos paramos acá en la parte superior derecha. Cuando el cursor tome esta forma, con clic sostenido vamos a desplazarlo hacia arriba hasta la parte inicial, y allí pues tenemos 82 unidades. ¿Listo? Es decir, entraron 75 pero salieron 82. Uno diría, ¿cómo? ¿Salieron más de las que entraron? Bueno, pues es que también teníamos un saldo inicial. Entonces por eso la fórmula, el saldo, la comprobación es según lo que mencionamos acá en nuestra fórmula. Entonces cogemos saldo inicial, vamos aquí, saldo inicial en cantidades, ahí está, más sumatoria de entradas en cantidades menos sumatoria de salidas en cantidades. Y efectivamente pues da 3, ¿sí? Nótese entonces que nos dio igual que el saldo anterior, es decir que en cantidades el saldo está comprobado, ¿cierto? Ahora vamos a hacer la misma, esto es comprobación en cantidades. Ahora vamos a hacer lo mismo, comprobación en subtotales o en dinero, ¿cierto? Vamos a poner aquí que en signo pesos. O sea, ya en unidades ya lo tenemos, pero bueno, ¿y eso de cuánto equivale en dinero? Entonces también saldo inicial en pesos, ¿cierto? Más sumatoria de entradas en pesos o en subtotal menos sumatoria de salidas en pesos o subtotal. ¿Listo? Entonces vamos a hacer esta de la misma forma, solo que como nos está hablando ya de subtotal, pues lo que vamos a tomar son estos subtotales. Voy a ponerlo en otro colorcito, ¿sí? Nos paramos debajo de subtotales y nos dice primero hallemos las sumatorias. Entonces también igual aquí autosuma, extremo superior derecho. Cuando el cursor tome esta apariencia de flecha con doble dirección, con clic derecho desplazamos hacia arriba. Muy bien, es decir que en entradas, ¿sí? En entradas esas 75 unidades equivalen a 3.300.000. Ahora en salidas, en subtotal también, ¿cierto? También autosuma, en la parte superior derecha desplazamos hacia arriba. Muy bien. Y nos dice que en salidas, por concepto de ventas, esas 82 unidades equivalen a 3.748.000. Y ahora vamos a hacer, voy a minimizar aquí un poquito para que tengamos el alcance de todo lo que queremos mostrar. Y entonces vamos a hallar el saldo. ¿Qué nos dice entonces según nuestra fórmula? Pues coja el saldo inicial en pesos. Aquí lo tenemos, saldo inicial en pesos. Empezamos con 500.000 pesos. Más 3.300.000 que entraron, menos 3.748.000 que salieron. Ahí está, 103.500, efectivamente está comprobado con el saldo. Muy bien, es así como damos por terminado este video tutorial de método de sistema de inventario permanente, método de evaluación PEPS, ¿cierto? Primeros en entrar, primeros en salir, con la respectiva comprobación. Es así como damos por terminado este video tutorial. Ahora disciplina y buena marcha. Feliz
tarde para todos.